Isaías 39. Usted lo tenga ahí, me dice, lo tengo, lo encontré o amén. Amén. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Escuche, se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, escuche lo que le respondió el rey al profeta. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Increíble. Increíble lo que acabamos de leer y lo que aconteció en esta historia que acabamos de leer. Si usted presta atención y puede más o menos interpretar lo que leímos recién, Ezequías estaba enfermo. ¿Cuánto conocen la historia de Ezequías? Que estaba enfermo, usted lo puede leer en Reyes también y en Crónicas. La misma historia lo puede leer. Crónicas 32 y Reyes 20, Segunda de Reyes. Resulta que Ezequías estaba enfermo y dice la Biblia que de una enfermedad de muerte. Él estaba muy enfermo. Dice la palabra que el profeta Isaías, hijo de Amós, lo fue a visitar. Y cuando entró al palacio de la casa del rey, resulta que le dijo, Ezequías, dice el Señor que vas a morir. Arregla tus asuntos familiares porque no vas a vivir. Imagínese usted recibir una visita y que le diga, vas a morir. Arregla tus cosas familiares, arregla tus problemas, o sea, ponete en orden. Pedirle perdón a quien le tengas que pedir perdón porque vas a morir. Y vas a morir de esta enfermedad. Y en ese momento el profeta se da vuelta y se va. Pero en ese momento también el rey Ezequías dice que gira su rostro y con mucha tristeza y mucha lamentación comienza a orarle al Señor y a recordarle a Dios todas las cosas que él había hecho, todas las cosas buenas que hizo él, el rey, con la casa de Dios. Y dice la Biblia que antes que Isaías saliera del patio central del palacio del rey, vino palabra de Jehová sobre Isaías y le dijo, Isaías, vuelve, porque he oído la oración de Ezequías, vuelve, y dile que va a vivir 15 años más, por la oración que había hecho él. Entonces el rey escucha lo que el profeta le dice, que Dios había escuchado sus oraciones, que no iba a morir, que Dios le extendía 15 años más. Y entonces el rey le pregunta, ¿qué señal
me vas a dar para que yo sepa que voy a sanar de mi enfermedad? Entonces el profeta le dice, esta es la señal, elige. Que en el reloj de Acaz la sombra se decline hacia adelante 10 grados o decline para atrás 10 grados. Elige tú. Entonces el rey le dice que la sombra vaya hacia adelante es fácil. Lo difícil es que decline hacia atrás 10 grados. O sea, que la sombra vuelva hacia atrás 10 grados. Eso es imposible. Usted sabe que eso es imposible. Es como que yo ahora le diga, bueno, que las agujas del reloj retrocedan 10 minutos. Entonces, el profeta le dice, está bien, así va a acontecer. Y dentro de 3 días volverás al templo del Señor y le adorarás. Y aconteció, y Ezequías sanó de su enfermedad, como el profeta le dijo. Pero antes de eso, el profeta mandó a preparar un ungüento de higo para ponerlo sobre la llaga, dice la Biblia. O sea, hay algo muy... Note este pequeño detalle. Que Dios le dijo que le iba a sanar. Dios tiene el poder para instantáneamente sanarlo sin ningún tipo de extracto sobre su cuerpo, ¿verdad? Usted sabe que Dios puede hacer eso. Pero él le dijo, no, prepárame un poquito de ungüento con higo y ponéselo en la herida y así va a sanar. Dios sana de formas misteriosas. Lo hace a veces solo con decir la palabra y otras veces haciendo algo más, haciendo un acto profético o lo que sea. ¿Me sigue? Amén. Bien. Por eso nunca cuestionemos cómo Dios hace las cosas sobre nuestras vidas. Cuando Dios nos habla, tal vez no suceda de la forma que nosotros esperamos, suceda de otra manera. Entonces acontece eso y se cura. Y entonces el rey de Babilonia se entera de que Ezequías estaba enfermo de muerte y que fue curado. ¿Cómo el rey de Babilonia se entera o sabe de la existencia del rey de Israel? ¿Por qué? Porque antes de esto, antes de que él enferme, resulta que Ezequías entró en guerra con un rey de Asiria y Dios hizo algo tremendo en esa batalla. Y dice la Biblia que todas las naciones de la tierra escucharon sobre lo que Dios hizo sobre el reinado de Ezequías. Entonces, escuche, entonces llegó a oídos del rey de Babilonia lo que Dios había hecho sobre el rey de Israel. Ahora viene lo importante, ahora viene esto de por qué el rey se tomó la molestia de enviarle cartas y de enviarle regalos a Ezequías con la excusa de que se había enterado de que él estaba enfermo y que ya se curó, entonces le envió cartas y regalos. Bueno, yo le voy a contar primeramente para que todo esto usted le cierre, ¿quién es Baladán? ¿O quién era Baladán? Resulta que Baladán era un tipo común y corriente, un gobernador de unas tierras caldeas, pero que el lugar donde él gobernaba era un lugar pantanoso, era un lugar feo. Y él era gobernador de esa tierra. Y resulta que en aquel tiempo el rey, que era de Babilonia, había muerto. Y en ese mismo año que había muerto, estaban ascendiendo y coronando al nuevo rey, que iba a ser el rey de Asiria, el rey Sargón II. Entonces, antes de que esto suceda, se acerca este hombre y se acerca a las personas de los escribas y los que continuaban la línea de reyes, los que ponían en la continuidad de la línea de reyes, se acerca y le dice, yo soy hijo de Baladán y tengo en mi sangre real, vengo de un linaje real. Entonces el rey que va a ser ascendido escucha y sabe que es un impostor, entonces intentó sacarlo y no pudo. Entonces reinó este hombre 12 años en Babilonia. Era un impostor, era alguien que decía una cosa y no era. Y que se había aliado con otro reino, con otro pueblo, los elamitas se habían reinado justamente
para rebelarse contra el rey que estaba por ascender. Pero imagínense la alianza que tuvo, que el rey que estaba ascendiendo no pudo sacarlo. Entonces, con la mera excusa de preocupación por la vida de Ezequías, este hombre le envía regalos y cartas al rey. ¿Pero qué buscaba este hombre? Buscaba una alianza con el rey Ezequías para que junto con otras naciones se levantaran y pelearan contra el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque este hombre escuchó lo que Dios había hecho sobre la vida de Ezequías a favor del reino, venciendo a los reyes asirios. Entonces dijo, bueno, si yo me he aliado con este hombre que tiene a Dios en su favor, puedo vencer al rey de Asiria y tomar el gobierno total de Babilonia. Con esa intención, y todo esto está escrito en los escritos que se encontraron en las tumbas, en las catacumbas. Hay registros sobre todo esto, y que no es algo que a mí se me ocurrió, sino que algo que yo estudié, me quemé las pestañas, hice la tarea, investigué, y resulta que este hombre era un impostor. Ahora escuche bien. Cuando Ezequías recibe esos regalos, recibe los enviados, imagínense que fuiste sanado de una enfermedad de muerte. Y de repente vienen unos hombres a traerte regalos y cartas, a decirte, venimos a visitarte porque nos enteramos que estabas enfermo y ahora estás bien y nos gozamos con vos y te traemos estos presentes. Y en ese momento, Ezequías, al recibir a estos enviados, Ezequías mostró la fragilidad emocional con la cual él se encontraba en ese momento. Por recibir regalos, porque vinieron y se preocuparon por él, él los hizo pasar y le dijo, lo encontró en un momento de alegría, de júbilo, de haber sanado de esa enfermedad y de haber recibido regalos de un rey, de otra nación. Entonces, Ezequías, en su fragilidad emocional, los invitó a pasar, le mostró los tesoros del reino, le mostró las armas, le mostró todo lo que había en el reino. O sea que le descubrió todo lo que había en su reino. ¿A quién? A su enemigo. Pero él no pudo ver que era su enemigo. ¿Por qué? Porque él vio otra cosa. Él vio los presentes y vio la preocupación del rey de Babilonia. Entonces él se emocionó tanto que dijo, ¡wow! ¿Cómo un hombre como este se preocupa por mí? Vengan, pasen. Y ahora escuche, ¿cuántos de nosotros muchas veces en nuestra fragilidad emocional dejamos pasar gente a nuestro hogar y le mostramos nuestros secretos y les contamos nuestros secretos a la gente equivocada? Porque vienen disfrazados de piedad, vienen disfrazados de preocupación, nos enteramos que estuviste mal este tiempo y venimos a visitarte y te venimos a traer estas cosas porque nos enteramos que estabas mal, pero gracias a Dios que estás bien ahora. Gloria a Dios que estás bien. Y uno, al recibir y escuchar eso, la persona, ¿qué hace? Vení, pasá, tomemos unos mates. Y en esa apariencia de piedad, en esa apariencia de misericordia, uno se abre, se entrega y empieza a contarle sus proyectos, contarle sus cosas y decirle, no, porque sabes que estoy planeando esto, estamos pensando hacer esto, y bueno, y mirá, hicimos estas reformas, y esa gente observando y mirando todo lo que hay en tu casa, cómo vos estás planeando tal cosa, y vos sin darte cuenta, en tu fragilidad emocional, dejaste entrar al enemigo que más tarde iba a clavarte un puñal por la espalda. Terrible. Terrible lo que pasa. Somos muy emocionales nosotros, los cristianos. Somos muy emocionales. ¿Y a cuántos de nosotros muchas veces las emociones nos jugaron en contra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos sentimos vulnerables y dijimos cosas y contamos cosas que después resulta que a la persona que le contamos, que le confiamos nuestro tesoro, lo terminó publicando por todos lados y la gente nos miraba mal y nos señalaba con el dedo?
¿Cuánta gente, pastora, se fue de este lugar por su fragilidad emocional, por dejar entrar personas, por prestarle el oído a personas que vinieron disfrazados con un manto de piedad, de misericordia? Decir, yo estoy con vos, yo te entiendo lo que le estás contando, ¿sabes qué? Deberías irte de ese lugar. Deberías irte de ese lugar, porque no te entienden, porque no te escuchan. Terrible. Terrible lo que pasa cuando nos volvemos muy emocionales. Y cuando nos volvemos muy emocionales, dejamos de lado el Espíritu Santo, quien es el que nos convence de pecado. Quien es que nos dice, no lo escuches, no le cuentes, no, a este no lo dejes entrar, te quiere engañar. Porque usted sabe que el Espíritu Santo es esa voz que nos advierte y que nos dice, no hagas sociedad con él, no, a él no lo dejes, a él no le invites a tu casa. Pero no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo porque estamos en un momento emocional donde estamos contentos porque nos compraron y nos entregamos por un regalo. Entregamos nuestros tesoros por un presente. Yo no sé si vos estás entendiendo la gravedad de esta situación, porque es grave. Porque es grave y es peligroso. Es grave y es peligroso. Nunca le cuentes nada a nadie, a menos que el Espíritu Santo te dé la paz para hacerlo. Porque nunca sabes a quién le estás contando las cosas. Nunca sabes si a quien le estás contando se da vuelta y después va y te clava un puñal por la espalda, te frustras tu proyecto, hasta capaz de robarte tu proyecto. Terrible. Y no nos damos cuenta de eso. Y por nuestra fragilidad emocional dejamos de lado el Espíritu Santo. Y cuando dejamos de lado el Espíritu Santo, hasta venimos a la iglesia y nos emocionamos cuando escuchamos una canción. Y por ahí saltamos un minuto, pero ni siquiera estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, sino que somos emocionados, estamos emocionados. ¿Cuántos también de los que están acá se emocionan en una reunión, están... y otras... porque no es la canción que le gusta, porque hoy no me dijeron para cantar. Es grave. Es grave esto. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué Ezequías recibió esas profecías de parte de Dios? Porque Ezequías rompió un mandamiento de Dios, que es la que habla de no hacer alianza con las naciones ajenas. Eso lo puedes encontrar en Éxodo 34:12, para los que anotan. Yo empecé a traer un cuaderno, si se dieron cuenta ahora, a anotar, porque desde que el pastor me compartió algo, yo lo tomé y resulta que Dios te puede hablar lo que sea en cualquier momento de la reunión. Y empecé a traer un cuaderno ahora, a anotar lo que Dios habla. Y anoto. Te animo a que lo hagas. Que traigas un cuaderno como muy bien está haciendo Flavia hoy. Y la pastora. Y Aida. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más está anotando? Así los nombres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿sabe qué? Cuando Ezequías le mostró todos los tesoros del rey, o sea, prácticamente le entregó el reino en manos del enemigo. Entonces, esa fragilidad emocional de Ezequías desató una profecía sobre la vida de Ezequías, sobre sus generaciones, sobre sus posesiones y sobre todo lo que iba a venir después. Y lo peor de todo es que Ezequías dijo, me parece bien lo que Dios habló. Mientras haya paz, mientras yo esté reinando, está todo bien. No está todo bien. Está todo mal. O sea, iban a ser invadidos, iban a ser saqueados, sus hijos iban a ser castrados
y puestos al servicio de un rey que no servía al rey de las naciones. No le importó. Y eso pasa cuando estás emocionado o cuando estás con ese sentimiento, porque los sentimientos te juegan en contra. Como hoy hablaba pastora, ¿cuántos de nosotros por un enojo dejamos de hacer lo que teníamos que hacer? Y cuando estás así con esos sentimientos de enojo, a vos no te importa si perdés todo, no te importa. No te importa si discutiste con tu señora, con tu mujer, de divorciarte, no te importa. Así más sí. Terrible, ¿eh? ¿Cuánto estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, Ezequías, ¿quién era Ezequías? Ezequías era un rey que hizo un montón de cosas que agradó a Dios. Ezequías rompió una secuencia de reinados donde todos los que vinieron antes de él hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios. Todo. Absolutamente todo. Pero cuando llegó el turno de Ezequías, yo enumeré algunas cosas que el rey hizo. Por ejemplo, Ezequías comenzó su reinado a la edad de 25 años. 25 años tenía Ezequías cuando comenzó a reinar. Y Ezequías restablece el culto en el templo. O sea, vuelve a levantar la adoración en el templo, vuelve a reconstruir las cosas que se habían perdido. Celebró la Pascua. Reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Vuelve a acomodar todas las cosas en su lugar y eso le agradó a Dios. Y la Biblia dice que Ezequías hizo todas las cosas conforme al corazón de Dios, conforme había hecho David su padre. Hizo las cosas bien. Por eso también Ezequías se atrevió a hacer la oración que hizo y por eso Dios escuchó la oración y le dijo al profeta que volviera. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos atrevernos a hacer una oración a Dios, decirle: Señor, vos sabés que yo hice todas las cosas bien, hice lo que vos me mandaste a hacer, no me equivoqué en nada, cumplí todas las cosas? ¿Cuántos tenemos ese atrevimiento a hacer una oración hacia Dios para que Dios nos escuche y diga, manda un profeta y diga, anda y decirle a mi siervo que lo escuché? Para pensar, ni me diga ni me mire. Es para reflexionar. Y eso tiene que ver con nuestro servicio a Dios. Yo entiendo que si yo hago las cosas como Dios manda y obedezco y sirvo al Señor sin quejarme, con alegría, vengo contento a la casa de Dios, entonces cuando me sobrevenga algo, que yo tenga la autoridad y la capacidad de decirle a Dios: Señor, yo te serví fielmente, obedecí a tus siervos, estuve en todo lo que me pediste, por favor, te pido que me libres de esta. ¿Me acompañan en Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas 32. Y acá es donde Dios le habla a Ezequías y le dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Era el rey Ezequías, de repente Dios los puso en lo más alto donde un rey puede estar. Y todas las naciones se enteraron que hay un rey que se llama Ezequías
y que Dios actuó a su favor. Increíble lo que puede hacer Dios cuando uno se entrega realmente a Dios y confía en Dios, ¿no? Cómo Dios te puede sacar de ahí abajo y te puede poner allá arriba. Solo para los que están ahí atentos, despiertos. Muy bien. Escuche, después de esto, el rey Ezequías muere. El rey muere. Pero antes de contarle esto, a mí me llama mucho la atención que no lo había leído antes. Era que nosotros leímos acá cuando el profeta le dice y escuchamos la oración del rey Ezequías y todo, pero en Crónicas nos cuenta algo que Ezequías hizo que desagradó mucho a Dios y que la ira de Dios se encendió. Yo se lo quiero leer. Segunda de Crónicas 32:24 dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es la señal que usted escuchó, que yo le conté antes. Mas Ezequías no correspondió bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. A ver, te lo voy a leer en una versión más actual, en el Dios habla hoy, para que vos te termine de cerrar. Pero aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró al Señor, quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido Ezequías, no fue agradecido. ¿Qué no fue? Agradecido. Sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios te envíe a un profeta y te diga, te sano de esta enfermedad, y a Ezequías no le pareció bien? Sino que no le dio las gracias a Dios y se llenó de orgullo y se enojó porque no fue conforme él esperaba. Se habrá enojado porque Isaías le dijo, mira, tengo que preparar este higo y lo tengo que poner acá. Ah, pero Dios no puede sanarme. ¿Alguna vez te quejaste por algo que Dios hizo? Que Dios hizo encima. No es que algo que no hizo, sino que Dios hizo. Somos terribles, ¿eh? La verdad que somos de terror. La verdad que Dios nos ama un montón, ¿eh? Porque somos terribles. Bueno, pasó todo esto y no pasó nada lo que dijo que iba a pasar mientras vivió Ezequías. Ahora, Ezequías muere y viene todo eso que dijo Dios que iba a venir sobre su hijo Manasés. Y Manasés hizo todo lo malo que había por hacer. Manasés lo hizo. Volvió a levantar todos los altares babilónicos, empezó a quemar incienso dentro del templo, empezó a levantar dioses. Él mismo entregó a su hijo a un dios, lo quemó vivo a un dios fenicio que se llama Quemos. Valga la redundancia, ¿no? Lo quemó, su hijo vivo. Hizo todo lo que no tenía que hacer. Todo, pero absolutamente todo. Y la ira de Dios se encendió. Y cayó un juicio sobre ellos. Era lo que ya le habían profetizado a Ezequías. Entonces este rey murió y no se arrepintió. Después le nació a ese rey otro hijo, su hijo Amón. ¿Y qué le pasó a este hijo? Conspiraron contra él y lo mataron. Después le nació Josías. Y acá es donde a usted le va a volar la peluca como me pasó a mí. Josías, el rey Josías,
se entregó de todo corazón a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Todos, entregarnos de todo corazón a Dios. De todo corazón. ¿Y sabe por qué? Porque cuando lo hacemos, Dios va a empezar a hacer cosas que nunca nuestros ojos habían visto. Nunca. ¿Y sabe por qué le digo esto? Mire, yo quiero leerle por qué le digo esto. Vamos a Reyes. Segunda de Reyes. Mire lo que le dice Dios a Josías. Entonces, ¿qué hizo Josías? Bueno, yo enumeré unas cosas antes de leerle esto. Escuche, Josías tenía 8 años cuando fue coronado rey. 8 años, escuche, 8 años. Despiértese, dele una orden a su espíritu y despiértese. Escuche, 8 años tenía cuando comenzó a reinar. Reinó 31 años. A los 16 años de edad comenzó a buscar al Dios de David. A los 20 años de edad comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de todos los lugares altos, de las imágenes, de las esculturas, de las imágenes fundidas, de todo lo que Manasés había hecho. A los 20 años empezó a limpiar. Pues sí, vamos a limpiar todo, saquen todo. Saquen todo. La importancia de transmitirle a nuestros hijos, por más que ellos no escuchen, o no hagan, o no nos obedezcan, de impartirles los valores de Dios y enseñarles sobre Dios. Después ya no va a depender de mí, va a depender de Él, que es lo que Él quiere hacer. Y entonces acá vemos que a pesar de que todos sus papás y sus abuelos hicieron las cosas mal, Él tuvo una educación. Entonces Él decidió que a los 16 años empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar al Dios de su padre David. Empezó a decir, bueno, ¿qué es este Dios de que me hablaron? Y empezó a buscarlo. Y empezó a entender que lo que se estaba haciendo estaba mal. Y a los 20 años empezó a derribar todo, a sacar, a restaurar todo. Entonces, empezó a limpiar. Después, ya teniendo 26 años, encuentra el libro de la ley. Entre las cosas perdidas, entre las cosas ahí enterradas, uno de los sacerdotes encuentra el libro de la ley y se lo lleva corriendo a Josías. Y dice que él lo lee, y cuando lo lee se da cuenta que todo lo que habían hecho sus abuelos estaba mal, y se rasgó las vestiduras y se indignó. Entonces, si estamos haciendo mal, tenemos que hacer las cosas bien. Vamos a restaurar el templo de Dios. Vamos a reconstruirlo. Vamos a reorganizar todo el servicio. Vamos a levantar a los levitas. Vamos a levantar al pueblo. Vamos a levantarnos, que estamos haciendo las cosas mal. Vamos a levantarnos. Vamos a volvernos al Dios de nuestros padres. Vamos a levantarnos. ¡Wow! ¡Increíble! Siento de una manera increíble la presencia de Dios mientras hablaba esto. Terrible, increíble lo que sucedió. Y comenzaron a restaurar todas las cosas. Comenzaron las reformas de Josías, se llama. Empezaron las reformas, empezaron a restaurar todo lo que sus abuelos habían hecho. Mirá el poder que hay en vos, mirá el poder y autoridad que hay en vos, que vos podés restaurar todas las cosas que tus antepasados hicieron mal, todas esas cosas que tus antepasados arruinaron. Vos, en tus manos está el poder para poder restaurar, para poder levantarlo. No está todo perdido. Vos tenés el poder cuando te humillás delante de Dios. Entonces Dios te da el poder y la potestad para levantar lo que estaba arruinado, para reedificar los muros, para volver la adoración a tu casa. No está todo perdido, no está todo perdido. No está perdido, nada está perdido mientras nos entreguemos de todo corazón al que vive para siempre. Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Dios tiene el poder para restaurarlo. Dios tiene el poder. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué aconteció todo esto? Y acá es donde quiero leerle. Segunda de Reyes 22, 18. Dice, mas el rey de Judá, escuche, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis. Mire, antes de leer esto, escuche. Cuando Ezequías encuentra el libro,
manda a llamar a una vidente, a una profetisa, para preguntarle si estaba bien todo lo que él iba a hacer, que le pregunta a Dios por él, porque todavía Ezequías me da a entender de que no podía oír la voz de Dios, no se le había revelado Dios a él. Entonces manda a buscar a una profeta para que le pregunte a Dios de parte de él si todo lo que iba a hacer estaba bien. Entonces dice acá, mas el rey de Judá os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, habla la profeta, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste, y esto le dice a Josías, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Cuando esto pasa, cuando nosotros nos entregamos de todo corazón, nuestra oración es escuchada. El Dios de nuestros padres escucha nuestra oración y Él es capaz de levantar lo que estaba arruinado, lo que creíamos perdido. Él tiene el poder para hacerlo. Poderoso, tremendo lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Que nos entreguemos de todo corazón para que nuestras oraciones vuelvan a ser escuchadas. Oh, santo, poderoso, aleluya. Cuando nos rendimos de todo corazón a Dios y estamos dispuestos a rasgar nuestros vestidos y dispuestos a rasgar nuestro corazón y humillarnos delante de Él, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. Poderoso Dios. Tremendo. Pero ¿sabe lo que más me impacta de todo esto? ¿Sabe lo que más me volvió loco mientras así estaba leyendo y le comentaba a mi esposa? Le digo, mirá lo que dice acá. Escucha esto, le digo. ¿Y sabe quién es Josías? ¿Sabe usted quién es Josías? Josías es una profecía cumplida. Josías es una profecía cumplida. Mire lo que provoca una profecía. Cuando una profecía es lanzada a favor de nuestra vida, pueden pasar algunos años, o inclusive pueden pasar muchísimos años. Tal vez no veamos nosotros con nuestros ojos la promesa cumplida, pero que se cumple, se cumple. Y que Dios lo va a hacer. Escuche bien, escuche, acompáñeme en el libro de Primera de Reyes. Esto le va a sorprender tanto como a mí. ¿Usted se acuerda del rey Jeroboam, que hizo todo lo malo igual que Manasés cuando él gobernaba en Israel? Levantó lugares altos, levantó dioses ajenos en el templo de Dios. Sobre todos los montes y collados levantó dioses ajenos. Le dijo al pueblo de Israel, y levantó unos becerros de oro, le dijo: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adoradle. ¿Se acuerdan de Jeroboam que hizo esas cosas? ¿Se acuerdan? Yo le invito a que usted pueda leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Es tan impresionante las historias que leemos ahí, que es imposible no asombrarte por las cosas que hace Dios. Y bueno, resulta que este rey Jeroboam hizo todo mal. Y entonces dice la Biblia que vino un profeta que no sabemos quién es ni de dónde vino,
se presentó a este rey y escuche, se lo voy a leer, presta atención, escuche. Y he aquí, dice 13, Primera de Reyes 13, anote. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Escuchó? Dios envía a un profeta a profetizar no sobre Jeroboam. Dios manda a profetizar sobre el altar donde se hacían esos sacrificios. Y dice: he aquí, nacerá uno en la casa de David y se llamará Josías. Y es este Josías de que hablamos ahora. Y esta profecía se cumplió 300 años después. 300 años después pasaron muchísimos reyes después de Jeroboam. Y muchos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hasta que llegó el día que se tenía que cumplir esta palabra profética. Tu hijo, mi hijo, todos los que fueron palabras proféticas tienen un potencial increíble de parte de Dios. Si tu hijo fue profetizado, si tu hija fue profetizada, déjame decirte que Dios lo marcó para hacer algo extraordinario, para restaurar lo que estaba perdido. Ese hijo, esa hija tuya tiene poder y la autoridad de Dios para restaurar todo lo que estaba perdido. Yo no sé si vos me estás entendiendo. Yo no sé si vos estás entendiendo lo que Dios está hablando en esta mañana. Yo no sé si entendés que una profecía, cuando es lanzada, es poderosa. Aunque vos no la veas, aunque yo no vea hoy a Sofía haciendo todo lo que Dios quiere hacer en su vida, pero yo sé que se va a cumplir. Y yo sé que su generación lo va a ver. Y yo sé que su generación lo va a ver. Porque fue Dios quien habló. No fue yo, fue Dios quien habló. Y si Dios habló, Él va a cumplir. Aunque pasen 300 años, aunque pasen 500 años, no importa. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Poderoso Dios. Dios es terrible. Dios, increíble. Y escuche, he aquí la profecía cumplida en Segunda de Reyes 23:15. Igualmente el altar que estaba en Betel, ¿dónde estaba el altar de Jeroboam? En Betel. Este ya es el reinado de Josías. Igualmente en el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó Josías y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. ¡Wow! Increíble. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Imagínense, Josías, levantando y restaurando todo, encuentra el lugar, ese altar en Betel, en el lugar alto, y ve los sepulcros donde habían sido enterradas estas personas, y dice que mandó a sacar los huesos. Imagínense, a ver, métase en la película, entre, imagínese, proyecte en su cabeza esta imagen. El rey pasa, ve el lugar alto, ve el altar, y él no sabía sobre esta profecía. Pero él, movido por Dios, ve el altar, ve los huesos y dice que saquen todos esos huesos y quémenlo arriba de este altar.
para que se cumpla lo que fue dicho por Dios. Dios es increíble. Dios es terrible. Dios cuando quiere hacer algo, Él no mide si vos tenés 8 años, si tenés 20, si tenés 26, si tenés 50, si tenés 80. Dios no mide la edad. Cuando Dios quiere hacer algo, Él viene y lo hace. Él viene y te visita. Él viene y te empodera. Es tremendo. Entonces mire las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones tomadas bajo emocionalismos. Lo que le pasó a Ezequías. Sus hijos vivieron cosas terribles. Murieron. Después del reinado de Josías, dice que él murió. Y murió de una forma triste también. Igual que Ezequías. Por eso digo que, aunque haya una promesa en nuestra vida, eso no nos garantiza que nosotros no nos perdamos o no nos desviemos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos habló y cuidar lo que Él nos entregó. Por eso dice que aquel que está firme, guarda que no caiga. Tenemos que cuidarnos. Y yo le invito a que usted pueda leer la historia de Josías. Murió de una forma triste. ¿Sabe por qué le digo triste? Porque desobedeció a Dios. Se fue a una guerra donde no lo mandaron. Se fue a una guerra donde Dios no dijo que vaya. Inclusive su enemigo dijo, no vengas contra mí, yo no vengo contra ti. No vaya a ser que te encuentres peleando contra la voluntad de Dios. Y era Dios que le estaba hablando a través de su enemigo. Que ni siquiera era de su enemigo, sino que él quiso ir. ¿Cómo estaría el corazón de Josías en ese momento? ¿A qué grado de orgullo tendría o de confianza que decía, no es mi guerra, pero voy a ir? Y se fue. Y le cayó una flecha. Dice que se fue disfrazado para que no lo reconocieran, pero cuando desobedeces, no hay disfraz que te pueda ocultar. Le cayó una flecha, lo hirió gravemente, tuvieron que sacarlo en un carro y cuando llegó a Megiddo ya estaba muerto. Ojo cuando te mandan a hacer algo y sos desobediente. Ojo cuando te mandás vos a hacer algo y no te mandan. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, porque esto no es joda, es servirle a Dios. Discúlpeme si la expresión resulta muy chocante por ahí, pero esto no es joda. Servirle a Dios no es joda. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Tiene consecuencias terribles. Y usted lo puede ver con siervos que le sirvieron a él y por no haber obedecido sufrieron consecuencias terribles. Si no, pregúntale a Moisés que por un momento de un sentimiento de enojo, un hombre que le fue fiel a Dios en todo, fue intachable en todo. No había un hombre como él en toda la tierra. Él más que nadie merecía la tierra prometida, hermano. Él más que nadie merecía ese lugar. Más que todos los incircuncisos esos que estaban ahí, que lo hacían renegar día tras día. Pero por un momento de enojo, de un momento de estar ahí hastiado, cansado, estresado, ya tal vez podrido de la situación, no obedeció a Dios y no glorificó a Dios y le fue prohibida la entrada. Y no pudo entrar ese hombre. Al menos Dios lo dejó ver. Imagínense que él anhelaba la tierra porque le decía, Señor, esa tierra buena que le hablaste a tus hijos, basta ya, Moisés, con ese tema. Él anhelaba entrar a ese lugar. No vaya a ser que por una desobediencia, por un momento de emoción, porque te gana un momento de sentimiento, te pierdas cosas y desobedezcas a Dios. Yo le invito a los chicos que suban, por favor.